Bueno, después del vídeo número 1000, naturalmente llega el vídeo número 1001 y eso en sí mismo no debería ser realmente una efeméride de ningún tipo. Lo que sí ocurre es que el número 1001 en catalán es Milú. Y esto es un subterfugio que utilizaron correctamente, adecuadamente y de forma muy inteligente los tintinaires catalanes cuando, decidiendo poner el nombre del perro de Tintín, Milú, a su asociación de tintinaires catalans, pues se encontraron con la oposición de quienes regentan los derechos de autor y de comercialización de la obra de Hergé. Por tanto, lo que hicieron fue cambiar el nombre de su asociación para evitar problemas. Evidentemente, nadie quiere tener problemas legales y menos con quienes detentan los derechos de la obra de Hergé. Y entonces decidieron ponerle el nombre de 1001 a su asociación. Claro, 1001 en español no tendría sentido, o en inglés, o en francés, pero en catalán sí, porque 1001 es Milú y exactamente ese es el nombre de el perro que acompaña a Tintín durante todas sus aventuras. De hecho, es el primer compañero de Tintín y el que desde Tintín, el país de los soviets, hasta Tintín, el arte alfa, acompaña al héroe de las aventuras. Por tanto, bueno, creo que tiene sentido que, teniendo en cuenta que muchos de los aficionados a Tintín que conozco y que son amigos míos son catalanes y hablan catalán o accedieron a la obra de Hergé a través de las traducciones catalanas, tiene sentido que este vídeo 1001 de mi canal se convierta en el vídeo Milú, que será, por tanto, un homenaje a Milú, pero también a la Asociación de los Tintinaires Catalanes, que se llama de esa misma manera, de una forma, desde mi punto de vista, realmente inteligente. ¿Y quién es Milú? Bueno, no es necesario describir a quién nos referimos. Aquí aparece, junto a Tintín, en la cubierta de este libro, Tintín y el mundo de Hergé, traducción al inglés, Tintín and the World of Hergé, de Benoit Peters. La traducción, por cierto, es de Michael Farr, que generalmente es un magnífico traductor. Y aquí, en este libro, encontramos en la página 41 una semblanza de Tintín. Hay semblanzas de todos los personajes. Nos encontramos con una semblanza de Milú en la página 41. Hay semblanzas de todos los personajes y, como corresponde, ahí vemos en la página 41, pues tenemos una pequeña semblanza de Milú. Aquí en este libro, Tintín y el mundo de Hergé, uno de los libros más interesantes que se han escrito, que se han publicado sobre Hergé y Tintín. Y aquí habla Benoit Peters, por ejemplo, del hecho de que Tintín tiene un compañero, y ese compañero es Milú, en inglés Snowy. Ahí se juega un poco con el hecho de que el perro es color blanco, es un fox terrier color blanco, y la nieve es blanca, y por tanto Snowy o nevado es el nombre en inglés de Milú. Y dice Benoit Peters que Milú se asocia tan fuertemente a Tintín que, de hecho, la serie durante muchos años se llamó Las aventuras de Tintín y Milú. Habla también de que Milú tiene un papel más importante en los primeros álbumes porque es realmente el compañero de Tintín y corre las aventuras con él. No exactamente tenemos una relación de igual a igual, pero casi podríamos decir que sí, porque
Milou es el compañero de Tintín de la misma manera que muchos otros héroes o antihéroes suelen tener compañeros. Hay que pensar, por ejemplo, en el Quijote, Don Quijote, que tiene a Sancho como compañero, pero generalmente los héroes de cómic y los héroes también literarios suelen tener a un compañero, y en este caso el compañero es un animal, pero es un animal antropomorfo porque efectivamente habla con Tintín. En algunas ocasiones habla con la audiencia, con el lector, rompiendo esa cuarta pared. Y dice también Peters que Milou es un confidente de Tintín y que a veces contradice a Tintín. Es de los pocos personajes que realmente de forma activa contradicen a Tintín. Se habla también aquí de que hay diferencias de personalidad o de carácter, y Milou tiene también una inclinación bastante fuerte a ser o sentirse o actuar de forma independiente. Y también es cierto que a pesar de que sigue a Tintín en todas las aventuras, lo suele hacer en muchos casos casi a regañadientes. Le interesan más otras cuestiones. Le interesan más, por ejemplo, la comida o los huesos. A partir de la Isla Negra le interesa bastante el whisky escocés, con lo cual, bueno, pues tiene Milou ciertos caracteres antropomorfos y es un personaje, Milou, que según dice Peters, quiere la paz, quiere la tranquilidad, muchas veces se muestra sospechoso de las ideas de Tintín, lo contradice, no quiere seguirlo y después acaba, por supuesto, siempre siguiendo a Tintín y en muchos casos ayudando de manera importante a Tintín, como se ha dicho en los primeros álbumes en especial. También dice Peters que ocasionalmente, a veces, Milou siente miedo, algo que no es muy típico de Tintín, pero a pesar de que siente este miedo, suele superarlo. Bueno, tiene, por ejemplo, aracnofobia, esto lo sabemos por algunos de los álbumes, pero cuando siente un cierto miedo, Milou generalmente supera ese miedo y acaba ayudando y en algunos casos salvando incluso a Tintín, que más que su dueño es su compañero, y creo que en esto estaría de acuerdo mi amigo Rafael Narbona, a quien no le gusta, me ha dicho en varias ocasiones, la palabra dueño cuando hablamos de animales o de perros en especial, porque más bien son nuestros compañeros, y en el caso de Tintín así es. Claro, hay momentos de dificultades para Milou, hay momentos en los cuales tiene ciertas debilidades, prefiere un hueso antes que hacer el cometido que tiene que llevar a cabo. En el cetro de Ottokar pasa, por ejemplo, prefiere a veces el whisky Loch Lomond que hacer lo que debe hacer para ayudar a Tintín, pero siempre acaba haciendo lo que debe. Y una cosa que yo creo que Peters menciona y que muchos han comentado, por supuesto, es el hecho de que Milou tiene menos importancia desde el momento en el que en el Cangrejo de las Pinzas de Oro entra el capitán Haddock. Hasta ese momento había tenido una importancia capital en muchos casos, pero cuando entra el capitán Haddock en juego y Hergé se da cuenta de que el capitán Haddock es un personaje que tiene futuro y un personaje importante, o que está llamado a ser importante en la serie, y yo creo que de esto se da cuenta ya desde prácticamente el primer momento en el que Haddock se crea y aparece en las viñetas de las aventuras de Tintín,
Las aventuras de Tintín y Milú dejan de ser tanto las aventuras de Tintín y Milú para convertirse en las aventuras de Tintín y el Capitán Haddock, a pesar de que comienzan a conocerse más como simplemente las aventuras de Tintín. ¿Qué significa esto? Que Milú rebaja su presencia, rebaja su importancia, pero no siempre. También tiene su papel importante en los álbumes posteriores a El cangrejo de las pinzas de oro, pero claro, nos encontramos con un personaje animal que es Milú, que tiene unas características semejantes al personaje humano, que es el Capitán Haddock, y por tanto el Capitán Haddock va a cobrar precedencia sobre el personaje de Milú. Dice Benoit Peters que Haddock tiene un papel similar al del Fox Terrier, pero con más fuerza. Y de esa manera el Capitán Haddock se convierte en contrapunto de Tintín y Milú deja de ser ese contrapunto que sí lo era al inicio. Por supuesto sigue teniendo su importancia, sigue teniendo una presencia y un componente irónico y sobre todo humorístico en algunos de los álbumes. Por ejemplo, es el caso de Vuelo 714 para Sydney. Es un personaje importante porque es el único que no cae en la hipnosis y por tanto supuestamente sabe, pero no puede comunicar lo que ocurre con los demás personajes en su contacto con los aliens o con los extraterrestres, pero es cierto que el Capitán Haddock tiene mayor importancia que Milú a partir de su presencia en las aventuras, sobre todo porque además Hergé va a comenzar a crear toda una serie de personajes, una familia realmente de personajes, entre ellos la Castafiore, el profesor Tornasol, Serafín Latón, bueno, hay muchos que están entre los villanos de la serie y por tanto pues Milú de alguna manera está más opacado a partir de la llegada del Capitán Haddock. Dice Benoit Peters, por tanto, solo en los primeros álbumes, durante el periodo heroico que precedió al Capitán, es en esos momentos, en esos primeros libros, cuando Milú realmente tiene su mayor desarrollo. No quiere decir que después se haya olvidado, continúa Peters, pero hasta cierto punto fue eclipsado por la llegada del Capitán Haddock. Y termina la semblanza breve Benoit Peters sobre Milú diciendo que cuando a Milú se le reduce a perseguir un gato anónimo corriendo escaleras abajo en Moulinsart, en el castillo, se podría pensar que Milú siente una cierta nostalgia de los buenos tiempos, es decir, los tiempos anteriores al Capitán, cuando realmente Milú era un personaje de una importancia equivalente a la de Tintín prácticamente. No estoy seguro, entiendo por qué lo dice Benoit Peters, pero no estoy del todo seguro de que Milú realmente eche de menos esos años, porque Milú siempre fue reticente a seguir las aventuras. De alguna manera funcionaba como contrapunto a Tintín desde un punto de vista narrativo, pero incluso a veces desde un punto de vista de la conciencia. Casi Milú se convertía en una especie de voz de la conciencia canina para Tintín. En muchos casos tenía, de la misma manera que Sancho Panza y Don Quijote, Sancho Panza también en muchos casos tenía mayor cordura y tenía mayor sentido común que Don Quijote, y esto ocurre también con Milú y Tintín. Tintín es más aventurero, a veces más idealista,
Mientras que Milou es menos aventurero, le gusta más la tranquilidad y es bastante más cínico, bastante más sardónico que Tintín. Por eso yo siempre he dicho que los personajes que rodean a Tintín son más interesantes desde el punto de vista narrativo, literario, desde el punto de vista de la teoría del personaje, que el propio Tintín. Milou, el Capitán Haddock, por ejemplo, el profesor Tornasol, son personajes infinitamente más interesantes que Tintín, que es un héroe que prácticamente es una página en blanco. ¿Y quién escribe en esa página en blanco? Bueno, en cierto modo el propio Tintín, pero también, y sobre todo, los personajes que lo rodean, y entre ellos está Milou, a pesar de que es cierto que Milou va perdiendo influencia y va perdiendo presencia en la obra, pero sigue siendo un personaje entrañable, de la misma manera que lo es el Capitán Haddock, porque ya digo que me parece que Milou y el Capitán Haddock, también lo dice Peter, son personajes muy semejantes en muchas cosas, no es que sean alter ego el uno del otro, ni mucho menos, pero sí que hay muchos puntos en común y por tanto podríamos pensar que el Capitán Haddock es la humanización de Milou, mientras que Milou es la animalización del Capitán Haddock, por así decirlo. Y los dos funcionan como un contrapunto magnífico a Tintín, pero cuando tenemos dos personajes tan semejantes en cuanto a su función en el texto y en cuanto también a sus características, las características psicológicas y de su personalidad, pues evidentemente uno acabará teniendo precedencia sobre el otro y es lo que le ocurrió al propio Milou, cuyo nombre, como todo el mundo sabe, tiene que ver con el nombre de la que fue primera novia de Hergé, porque Milou es un diminutivo de Marie-Louise, y Marie-Louise era el nombre de una de las primeras, si no la primera novia de Hergé, con la cual no pudo continuar, por lo que parece, una relación debido a la diferencia de clases sociales entre ambos, y por tanto, pues ahí se acaba la relación, pero continúa fresco ese nombre en la mente de Hergé y utiliza ese diminutivo Milou para después nombrar o poner nombre al perro que acompaña a Tintín. Perro que es un fox terrier, según parece, según alguna entrevista con Hergé, debido a que este tipo de perros eran bastante populares, según dice el propio Hergé, en los años 20 y en los años 30, cuando Tintín por primera vez aparece en El Petit Vingtième, y entonces, ya que quiere darle a Tintín un compañero, en este caso animal, pues decide que sea un perro, y además de que sea un perro, que sea un fox terrier blanco, porque eran perros bastante populares, por lo que parece, en Bélgica en los años 20 y 30, en el momento en el que se crea Tintín, a pesar de que el propio Hergé, por lo que parece, es o era más afecto a los gatos. Le gustaban más los gatos que los perros, pero bueno, creo que es una buena idea que sea un perro y no un gato quien acompaña a Tintín, aunque bueno, si hubiese decidido que fuese un gato desde el principio, pues estaríamos acostumbrados a ello, pero bueno, a mí que me suelen gustar mucho más los perros que los gatos, pues me alegra que Milou sea un perro y no un gato. Cierto es que el nombre de Milou se mantiene en las diferentes traducciones, pero no en todas las traducciones, porque ya vemos que en inglés el nombre no es Milou, ni Milou, ni Milo, ni algo así, sino que es Snowy, jugando un poco con su color blanco y el color de la nieve. Y bueno, pues Milou para mí es un personaje fundamental en las aventuras de Tintín, y no solamente en esos primeros álbumes en los cuales tiene mayor presencia. Incluso en álbumes posteriores, donde no tiene tanta presencia, sí que su presencia tiene momentos importantes de gracia, sobre todo desde el punto de vista del humor y de los gags, etcétera, etcétera, pero también se sigue jugando un poco con esa personalidad de a veces malas pulgas que tiene Milou, con esa
personalidad sarcástica, sardónica, cínica incluso en algunos momentos que tiene Milou, y eso me parece que, bueno, pues sigue siendo interesante. Quiero también compartir con ustedes lo que Tony Costa, aquí en este año 2024, que ya está a punto de llegar a su fin, pues he tenido la oportunidad de entrevistar y conocer, y me parece una gran persona. Pues aquí tenemos el diccionario de Tintín de Tony Costa, publicado por la editorial Juventud en español y en catalán en los años 80. Esta es la edición en español, después se traduciría al catalán. La edición es de 1986. Esta es la primera edición. Y si vamos a la M, evidentemente siendo un diccionario tenemos que ir a la M, y en la página 39 tenemos la doble L o la L, lo cual hace que evidentemente este sea un diccionario de los años 80, porque ahora pues no tendríamos la L en el diccionario, porque esos dígrafos CH y L pues ya no se consideran letras del alfabeto y generalmente en los diccionarios no aparecen, pero en 1986 sí. Y aquí tenemos la entrada de Milou, que ocupa pues ese poquito, pero después también la página siguiente. Evidentemente no se puede despachar a Milou en tres líneas. Vamos a ver y vamos a comentar qué es lo que dice Tony Costa sobre Milou. Compañero inseparable de Tintín, con el que ha vivido las más apasionantes aventuras. Se trata de un perro fox terrier de color blanco, cariñoso, inteligente, curioso y valiente. Sí, cariñoso, inteligente, curioso y valiente en muchos casos, a pesar de que, como ya hemos dicho, tiene momentos de flaqueza y tiene momentos también en los cuales pues siente miedo y así nos lo deja o así nos lo hace saber. Pero vemos cómo ayuda a Tintín siempre que puede. Ahí tenemos esa viñeta en la cual está royendo la cuerda que tiene atadas las manos de Tintín a su espalda. Como su amo, Milou ha corrido innumerables peligros. Ha estado a punto de ahogarse varias veces. Lo pasó muy mal en manos de los gángsters americanos, efectivamente. De los fanáticos hindúes, que casi estuvieron a punto de sacrificarlo. Del hechicero de la tribu Arumbaya, más de lo mismo. Y del loco de Shanghái, que también más de lo mismo, estuvo a punto de sacrificarlo. Es decir, Milou es un perro que, al contrario que los perros que yo he tenido, cuando era niño tenía un perro que se llamaba Dark, que era un Cocker Spaniel. Ahora tengo un perro que se llama Itzy, o una perra que se llama Itzy, que, bueno, tiene un pequeño aire a Milou, pero no es un Fox Terrier. Pues estos perros no tuvieron estas dificultades, porque, como vemos, Milou es un perro literario, un perro que corre aventuras, un perro que habla, que tiene el don de la palabra, de la misma manera que los perros Cipión y Berganza del Coloquio de los Perros de Miguel de Cervantes. Ha sido maltratado, agredido y tiroteado. Claro, porque cuando uno va con Tintín en estas aventuras, pues se ve expuesto a muchos peligros. Pero siempre ha estado allí su fiel Tintín para salvarlo. Bueno, esto es cierto en algunos casos, pero como el propio Tony Costa a renglón seguido menciona, pues lo contrario también es cierto. Claro que Milou también ha tenido sobradas oportunidades para echarle una mano a su mejor amigo, llegando en el último momento, mordiendo sus ataduras, lanzándose sobre algún peligroso malhechor, avisándole del inminente estallido de una bomba o acudiendo raudo en busca de auxilio. Entonces, Milou, incluso en álbumes posteriores a la aparición del Capitán Haddock, tiene este tipo de presencia en las aventuras de Tintín. Hace todo esto y mucho más. Con su olfato prodigioso, Milou rastrea la pista de los criminales como ningún otro.
y gracias a su inteligencia y habilidad se pudo recuperar el famoso cetro de Ottokar o el sombrero de Silvestre Tornasol en el puerto de La Rochelle, importante también y es algo que ocurre después de la aparición del Capitán Haddock, o su paraguas en casa del profesor Topolino, de nuevo, en el asunto Tornasol, después de la aparición del Capitán Haddock, sigue teniendo importancia Milú, que nunca deja de tenerla, nunca la pierde completamente. Como buen representante de la raza canina, Milú sigue las más ancestrales costumbres de todos los perros. Claro, porque Milú tiene un lado humano, por así decirlo, o antropomorfo, pero también tiene, por supuesto, un evidente lado canino. Así gusta de un buen hueso, cuanto más grande mejor. Aborrece a los gatos, aunque es cierto que acaba haciéndose más o menos amigo del gato siamés de Moulinsart. Tiene la fea manía de meter las narices en los cubos de basura y, curiosamente, a pesar de que a Milú no le gusta correr aventuras, él es el que inicia esa aventura. Él da el pistoletazo de salida, sin saberlo, por supuesto, de esa aventura, pues metiendo el hocico, como diríamos en gallego, metendo os fuciños, metiendo el hocico donde nadie le llama, pero de esa manera marcando el inicio de esa aventura del cangrejo de las pinzas de oro. Es leal a su dueño y le encanta jugar como un loco. Otra de sus características, que no puede decirse que comparta con los demás perros, aunque sí con alguno de sus amigos humanos, se refiere al Capitán Haddock, es su debilidad por el whisky, afición esta siempre regañada por su querido y paternal Tintín. Claro, es una de las cuestiones importantes de las aventuras de Tintín. Tintín es un personaje que no tiene de ninguna manera fallas, que prácticamente, bueno, moralmente no tiene ninguna fallas, está totalmente impoluto desde un punto de vista moral y quizá por eso es menos interesante que otros personajes. Se puede pensar esto. Pero la diferencia es que entre Tintín y Milú, entre Tintín y el Capitán Haddock, es que esas fallas morales o esas fallas de carácter sí que están presentes en el personaje de Milú, en el personaje de Haddock, y su querido y paternal Tintín, como dice aquí Tony Costa, lo regaña en más de una ocasión por estar piripi. ¿Cómo se puede ver ahí? Ahí vemos a Milú en las vías del tren, pues totalmente emborrachado y diciendo, yo estoy aquí, ¿qué eres de mí? ¿Qué quieres de mí? Bueno, pues ahí lo vemos con hipo, porque se ha bebido bastante Loch Lomond. Termina Tony Costa con todas sus grandes virtudes y sus pequeños defectos, con su simpatía, su fidelidad, su ingenio y su audacia. Milú es, sin ninguna duda, el mejor perro del mundo. No puedo pensar en un perro mejor que Milú. Y aquí lo vemos en algunos momentos importantes de las aventuras de Tintín, en diferentes momentos heroicos o no tan heroicos, pero lo vemos incluso en la luna, ahí con ese traje específico para perro, color naranja. Por lo menos podré estirar un poco las patas, dice Milú, claro, después de estar encerrado en el cohete lunar, pues difícil que no se vaya a correr por ahí y explorar por su cuenta el paisaje de la luna. Bueno, ese es Milú desde el punto de vista de Tony Costa, y también podemos acceder a las propias palabras de Milú en un libro que ya he mostrado en otras ocasiones en el canal, y que si ustedes leen en francés se los recomiendo porque es una verdadera maravilla, muy original, y realmente si ustedes son aficionados a Tintín, serán también aficionados a Milú y por tanto este libro les interesará. Un libro de Ariane Valadier titulado Ma vie de chien,
Mi vida de perro, Entretien avec Milou. Es decir, conversaciones o entrevistas con Milou. Esto, evidentemente, juega intertextualmente con las conversaciones con Hergé de Numa Sadoul, pero no es Hergé, sino el propio Milou, el objeto de estas entrevistas. Y aquí, Ariane Valadier imagina lo que Milou ha sentido a lo largo de todas estas aventuras con Tintín y con los demás personajes y lo pone en estas entrevistas y lo saca a relucir en las páginas de este libro, que es Ma vie de chien, mi vida de perro, conversaciones con Milou. Y esto es un libro que salió, esta es la primera edición en el año 1993. Para saber más sobre Milou, mezclando la realidad de las obras de Tintín con la ficción de Ariane Valadier, mezclando la ficción con la ficción en definitiva. Ahí tenemos a Milou en el Congo como rey en su posición regia, pero bueno, esta periodista Ariane Valadier hace un magnífico trabajo ofreciéndonos las palabras imaginarias de Milou y de esta manera podemos conocerlo mejor. A mí lo que me interesa de Milou, para ir cerrando ya esta breve semblanza de un perro que es un verdadero héroe también, a veces sin querer serlo, siendo reticente a ser héroe, acaba siéndolo también. Desde luego uno de los perros más famosos del mundo, cuando uno piensa en perros de ficción, pues es imposible no pensar en La Dama y el Vagabundo, es imposible no pensar en Lassie, por ejemplo, y bueno, hay Scooby-Doo, hay muchísimos perros en la ficción que han llegado a la fama a través de las obras en las que aparecen, pero desde luego Milou está entre los más famosos, si no el que más, y eso es porque tiene una presencia notable en las aventuras de Tintín. Y ya digo que no solamente en los primeros libros, no solamente en los primeros álbumes, sino que mantiene una presencia importante también, aunque con menor intensidad, pero todavía con mucha importancia, en los álbumes posteriores a la llegada del Capitán Haddock, que opaca a Milou, que hace sombra a Milou, pero no totalmente. Milou no desaparece, sigue teniendo un lugar en las aventuras de Tintín. Lo que pasa es que el Milou pre-Haddock es un Milou de acción, es un Milou que participa activamente en las aventuras con Tintín y además conversa con el propio Tintín. El Milou post-Haddock se convierte más en un observador, participa todavía en las aventuras, pero está un poco más al fondo, participa menos activamente, todavía participa activamente, pero participa menos activamente y se convierte más en un observador de lo que está ocurriendo, en un comentarista ocasional de lo que está ocurriendo y, por supuesto, también tiene sus momentos heroicos después de la llegada de Haddock, como ya hemos visto, y también tiene ciertos momentos de presencia humorística en las viñetas de las aventuras de Tintín. Entonces, un Milou, que es un personaje de acción, en los primeros álbumes se retrotrae un poco más, se coloca más al fondo y se convierte más en observador, en espectador y solamente en participante ocasional, aunque importante, en las aventuras de Tintín después de la llegada del Capitán Haddock. Y con esto quería simplemente hacer un pequeño homenaje a Milou en el vídeo número 1001, que en catalán sería Milou, de los que ustedes pueden encontrar en mi canal de YouTube, Antón GF. Soy Antón García Fernández y termino ya este vídeo aprovechando, eso sí, para animarles a que dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo
diciéndome de qué manera leen ustedes a Milú, qué impresiones tienen ustedes sobre Milú, qué tipo de personaje es, qué es lo que les atrae a ustedes de este personaje, porque desde luego es un personaje que a mí me interesa muchísimo. Hemos hablado mucho de Tintín, hemos hecho vídeos específicos para el Capitán Haddock, pero no habíamos hecho todavía un vídeo específico sobre uno de los personajes más importantes que además han estado allí al lado de Tintín, desde la Rusia soviética hasta el San Teodoro revolucionario e incluso también en esa aventura inacabada que tiene que ver con el medio del arte y del coleccionismo de arte y las galerías, que es Tintín el Arte Alfa. Milú en forma de boceto o en forma de personaje acabado aparece en todas las aventuras de Tintín y por tanto para mí es uno de los personajes más importantes, más interesantes y que dan más juego de toda la serie. ¿Qué les parece a ustedes? Déjenlo por la parte de abajo de este vídeo y desde aquí mi saludo especial a todos los aficionados a Tintín de Cataluña, a todos los tintinaires y especialmente a los que forman parte de esa asociación Milú, la Asociación de los Tintinaires Catalanes, porque desde luego ese nombre, ese número que realmente es un nombre, me parece una verdadera genialidad. Soy Antón García Fernández y me despido desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Este es el vídeo 1001, Milú, dedicado a Milú en mi canal de YouTube Antón GF. Lo he grabado a finales del mes de diciembre del año 2024. Mío es el copyright de este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF. Nos acercamos ya al final de este año 2024 y yo desde aquí, en compañía de Milú, en compañía de Tintín también, aquí tenemos a los dos, Tintín y Milú, les deseo un feliz año nuevo y todo lo mejor para el año 2025. Gracias y hasta la próxima ocasión.